Bueno, hola a todos. Vamos a seguir con nuestro capítulo 7. Si os acordáis, ayer avanzamos hasta el 8, pero para que pudieran ser grupos independientes, así que hoy volvemos al capítulo 7 y vamos a hablar del factor humano. Dijimos que había tres factores que podían evitar accidentes: el humano, el vehículo y la vía. El factor humano, que hablamos ayer, que mayoritariamente era el que más podía evitar los accidentes. Pues hoy vamos a hablar del segundo factor, que es el factor vehículo. Ese factor vehículo, ¿cómo evitar accidentes que sean responsabilidad del vehículo o indirectamente del humano que lleva el coche al taller, que es el encargado de llevarlo? Bueno, mayoritariamente es acomodación e invertir dinero en seguridad. Elementos, comprar un vehículo que tenga muchos elementos de seguridad, que ahora veremos. ¿Qué pasa? Que basta con invertir dinero en seguridad. De hecho, hay una pregunta que es muy fácil fallar porque va en contra de la lógica, pero que ya sabemos que las estadísticas no siempre encajan con la lógica. Hay una pregunta que nos dice, ¿los vehículos que llevan los últimos avances tecnológicos tienen más accidentes que los antiguos o menos accidentes? Pues es más accidentes que los antiguos. O sea, los coches más modernos con los últimos avances resulta que estadísticamente tienen más accidentes. Cuidado con esa pregunta, que es fácil fallar porque sería todo lo contrario a la lógica. ¿Por qué? Bueno, mayoritariamente porque no se conocen bien esos sistemas. No solo hay que llevar el sistema de seguridad, sino saber cómo se usa, que si no a veces es contraproducente. Llevarlo, si no sé cómo se usa, a veces es incluso peor que no llevarlo. Y por otro lado también llevarlos bien mantenidos. No sirve de nada comprarme un coche con unas ruedas muy buenas, pero que luego esas ruedas no las cambio porque no tengo dinero suficiente, porque valen mucho. O sea, hay que llevarlo bien mantenido y además conocer bien esos sistemas, cómo funcionan para poder, pues eso, para que aumente la seguridad de verdad. Bueno, pues vamos con lo primero, que además es gratis, con lo cual nos va a resultar más fácil seguirlo, que es, para tener una buena seguridad en un vehículo, hay que conocer sus mandos y hay que acomodarse correctamente con respecto a ellos. En cuanto a la acomodación, en un turismo, pues habría que pegar completamente la espalda pegada al respaldo y con los brazos y las piernas ligeramente flexionados. Tengo aquí un volante. Bueno, pues nosotros, visto de lado, nosotros no podemos ir así y no podemos ir así. Si vamos muy juntos, me voy a molestar con mis propios codos. Si vamos muy alejados, pues que casi que tengo que girar el cuerpo para girar. Entonces hay que llevar esta distancia que se consigue estirando el brazo y poniendo la muñeca encima. Cuando lo voy a hacer con este. Así, cuando luego coges el volante de donde debes, veis, es la distancia justa a la que se nos debe de quedar para que podamos pues, mover correctamente el volante. En cuanto al volante, el asiento, levantarlo de forma que quedemos por encima. Si yo quedo así, pues no veo, entonces hay que colocárselo de forma que veamos por encima del volante. Hoy en día los asientos se pueden regular hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante, con lo cual podemos coger una muy buena posición. Bueno, lo segundo, aparte de acomodarnos correctamente y colocarnos el asiento de forma que los brazos y las piernas queden ligeramente flexionados, esa es la respuesta correcta, también nos van a hablar de conocer los mandos. No nos van a hacer preguntas para conocer los mandos del vehículo, de un turismo, porque cuando lleguemos al práctico vamos a, pues eso, a saber utilizar los mandos y demostrarlo con un examen práctico. Pero que resulta que nos van a dejar llevar motos cuando pasen más de 3 años de antigüedad, de carné B. Entonces, claro, sin examen ni nada. Entonces tengo que tener unas nociones de, al menos de la generalidad de las motos, no todas las motos, pero generalmente a ver dónde están los mandos. Así que eso sí me lo preguntan porque ya digo, no se va a volver a ver, que no lo vamos a tocar y vamos a poder coger ese tipo de vehículos, ¿no? De motocicletas. Venga, pues vamos a ver los mandos, ¿dónde están? En la generalidad de las motos. Bueno, la parte derecha del cuerpo acelera y frena, también en el coche, ¿vale? Acelera y frena. ¿Por qué? Porque la parte derecha es la que mejor se maneja. Que yo sé que siempre puede haber un zurdo que diga, no, yo la izquierda. Sí, de hecho hay motos específicas para los zurdos que valen siempre un poco más. Todo lo que se sale de los normales y generales sabemos que cuesta un poco más. Pero aquí precisamente me hablan de la generalidad. Y generalmente la gente maneja mejor la derecha que la izquierda, por eso los mandos generalmente de acelerar y frenar van en la parte derecha del cuerpo.
¿Por qué es lo que tengo que manejar mejor? Porque acelerar y frenar no se puede hacer brusco, tiene que hacerse de forma suave y progresiva. Entonces, si lo manejo con la derecha, que es lo que mejor manejo, siempre va a ser más suave. Mientras que con la izquierda, parte izquierda del cuerpo, vamos a manejar el embrague y las marchas, que el embrague es sujetarlo y soltarlo, y las marchas meterlas, darles pequeños golpecitos, con lo cual no hace falta que sea tan suave. Bueno, pues ya sabemos que cuando me dicen acelerar o frenar es la parte derecha. Bien, pero vamos a acelerar, ¿con la mano o con el pie derecho? Bueno, yo digo siempre que tú le preguntes a un niño, ¿cómo hace la moto? Y hace rum, rum, rum. A ningún niño se le ocurre con el pie, ¿no? Es como instintivo el girar la mano. Claro, es que se acelera con la mano derecha. Giramos el puño cuando queremos coger velocidad. Se acelera mano derecha. Vale, se frena y decís, pues con el pie derecho. Cuidado porque el problema de las motos es que no podemos frenar con las dos ruedas a la vez, porque hay que mantener el equilibrio. Entonces, mirad, si nosotros frenamos y vamos a poner el caso más extremo, primero con la de adelante y luego con la de atrás, ¿qué pasa? Que si freno con la de adelante, aunque sean décimas de segundo, la de atrás sigue girando y lo que voy a hacer es caerme porque la de atrás ya está quieta. Entonces la de atrás, la de adelante está quieta, la de atrás que va a seguir rodando me va a tirar. Pero tampoco puedo frenar con las dos a la vez, porque si freno con las dos, el peso se va hacia adelante, eso quiere decir que la rueda de adelante va a pegarse más al suelo y la de atrás va a seguir rodando, aunque sean décimas de segundo. Entonces, de las dos maneras, al final me voy a caer. Entonces, ¿cómo es una buena frenada para que sea eficaz en una moto? Frenar con la rueda trasera, para que el cuerpo que se va hacia adelante compense la frenada y la iguale con la trasera. Así que una frenada eficaz es frenar primero con la trasera y luego cuando ya esté prácticamente quieta la moto terminar la frenada con la delantera. Entonces se tiene que frenar con cada rueda con un elemento diferente. Bueno, pues a partir de ahí yo digo, pensar cómo es tu posición en una moto, ¿no? Si nosotros tenemos esta posición en la moto, la mano está en el manillar, pues así me recuerda que la mano frena la rueda delantera, que es la que más cerca tiene, y el pie, que lo tengo aquí detrás, frena la rueda trasera, que es donde más cerca se me queda. A ver, que esto es un poco una tontería, pero para que nos acordemos. Así que con la mano derecha aceleramos y frenamos la rueda delantera y con el pie derecho frenamos la rueda trasera. Mano izquierda embrague y el pie izquierdo metemos las marchas. Bueno, pues recordar que en la generalidad de las motos los mandos están así, que os lo preguntan. Bueno, entonces ya sabemos que es primordial acomodarse correctamente. En la moto también no hay que ir muy tumbado, eso lo hacen los que van a las carreras, no, ni tampoco muy estirados, sino una posición cómoda. Daros cuenta que vamos a tener que estar tiempo si vamos de viaje y hay que buscar una posición que sea ni muy tumbado ni muy recto. Bueno, acomodación y conocimiento de los mandos, imprescindible. ¿Qué consigo con eso? Yo siempre digo, cuando hago algo bien, hay que buscar la respuesta que diga algo bueno para conducir, que mis movimientos son más precisos, que freno mejor, que esquivo mejor los obstáculos. Y al revés, cuando me dicen, ¿qué pasa si llevo una posición inadecuada? Pues que aumenta la fatiga, aumenta mi posibilidad de accidente, algo que tendría que buscar de las tres respuestas, algo que fuera malo para conducir, que de las tres solo va a haber una que me diga algo malo, las otras dos me van a decir algo bueno, como que estoy más atento, me canso menos y esas no van a valer. ¿Bien? Bueno, pues vamos con lo segundo que hemos dicho que era importante para la seguridad de los vehículos, que es el invertir dinero en seguridad. Invertir dinero en que mi coche tenga elementos de seguridad. Que no basta con eso, hemos dicho también que hay que conocer cómo funcionan y usarlos correctamente y llevarlos bien mantenidos, pero ya un paso importante es haber invertido el dinero. Entonces me preguntan, y yo creo que es de lógica, ¿no?, que si invertir dinero en seguridad es importante, y la respuesta es que sí, es importante invertir dinero en seguridad. Bueno, pues esas seguridades pueden ser activa o puede ser pasiva, principalmente activa o pasiva. Luego ahora han añadido elementos de seguridad preventiva, que luego diré lo que son, pero de momento me interesa sobre todo elementos de seguridad activa o pasiva. Bueno, elementos de seguridad activa. La palabra ya me ayuda un poco. Activa es esos elementos
que actúan para evitar el accidente, que hacen algo para evitarlo. Mientras que seguridad pasiva, yo me acuerdo, pasiva es pasado el accidente, luego ya no lo puede evitar, lo que hace es que pasado el accidente, al menos la persona se salve, que tenga las menores lesiones, incluso que le salve la vida. O sea, que esto va encaminado al daño físico de la persona, las pasivas, mientras que la activa va encaminado a evitar directamente el accidente. Entonces, por ejemplo, si a mí me dicen los frenos, pues claramente seguridad activa, porque antes freno, menos me la pego. Pero, por ejemplo, el cinturón de seguridad, ¿sería activa o pasiva? Si yo llevo puesto el cinturón, freno antes y no me la pego, no, tú te la vas a pegar igual. El tema es que después de darte el golpe, no sales volando y no te das contra un árbol o contra el cristal, te mantiene en tu habitáculo protegido. Así que el cinturón sería seguridad pasiva. Por ejemplo, el airbag es una bolsa que se hincha después del accidente para evitar que me dé contra el volante. Esa sí que está claro, se hincha después del accidente. Luego eso pertenecería a la seguridad pasiva. Por ejemplo, las luces. Cuanto mejor veo la carretera, antes puedo ver el obstáculo y antes freno. O sea, seguridad activa. Es todo lo que yo piense que evita el accidente, actúa, o sea, activa, pertenece a seguridad activa. Todo lo que yo entienda que es pasado el accidente me salva la vida, pasiva. Por ejemplo, el casco del motorista, ¿evita tener el accidente? No, tú vas a tener igual el accidente, no frenas antes por llevar el casco. Lo único es que si llevas el casco, después del accidente, pasado el accidente, te has dado contra el árbol y al llevar el casco no te has matado. O sea, el casco pasiva. Bien, así que seguridad activa evita el accidente, seguridad pasiva es pasado el accidente, evita lesiones y muerte de la persona. Bueno, pues es importante cada cosa para lo que sirve, porque por ejemplo me dicen, seguridad activa es aquella que evita el accidente o es aquella que evita lesiones de la persona. Pues tenemos que contestar, evita el accidente. Cada una tiene su misión, aunque lógicamente si evito el accidente evito hacerme daño, pero bueno, entendemos, cada una tiene su misión principal, que luego influye en lo otro. Bueno, pues preventiva. Nos falta la seguridad preventiva, que vamos a hablar más que hoy, más que el próximo día, que vamos a mencionar cosillas, sobre todo el último capítulo del libro que nos habla mucho de eso de conducción preventiva. La palabra preventiva viene de prevenir. Yo lo comparo con una vacuna, ¿no? Nosotros, esto es como si dijéramos que son medicinas para después de tenerlo, pues que me curen. Pero lo que es la vacuna es que incluso no llegues a ponerte enfermo. Pues eso es un poco la seguridad preventiva. El poder mantener la atención, el poder ver muy bien desde que tener los cristales limpios para ver, todo eso pertenece a seguridad preventiva. Para prevenir el accidente tienes que estar atento y tener toda la información posible para poder tomar decisiones y que no se llegue a tener que evitar un accidente y mucho menos a que lo tengas, que sería la pasiva. Bien. Vale, pues dejamos la preventiva ahí, ya digo que esa es que vamos a hablar más largo y tendido en el último capítulo del libro y nos vamos a quedar con la seguridad activa. Bueno, me preguntan que cuál es el elemento principal de seguridad activa. Me dicen que si los frenos o las ruedas. Mucha gente piensa directamente los frenos, que es con lo que freno y sujeto el coche, pero no, el elemento principal son las ruedas, los neumáticos. ¿Por qué? Porque yo lo comparo con un atleta, ¿no? Un atleta puede estar muy bien alimentado, tener muchísima energía, un psicólogo que le diga, venga, que tú eres el mejor, que corres mucho, todo perfecto, pero ese día le han hecho rozadura las zapatillas y tiene ampollas, pues no corre, porque lo que apoya en el suelo no puede tocar el suelo. Pues eso es, que tú puedes tener buenos frenos, buena dirección, aceleración, todo lo bueno que quieras, que como las ruedas, que son lo que apoyan, no apoyen bien, todo eso no se transmite. Por eso digo, importante que nuestras ruedas son como nuestros pies, lo que me mantiene pegado al suelo. Y eso es importantísimo, imaginaros cuando voy a 100 por hora, ¿no? Así que hay que cuidar las ruedas, por supuesto también los frenos, pero que me dicen el elemento principal de seguridad activa es las ruedas. Bueno, pues venga, de los neumáticos. Lo primero es que tiene una parte
por fuera, que es la parte que digo yo neumática, la parte de goma, y luego tenemos dentro el aire. Ese aire que va dentro de la rueda se tiene que controlar. Sí, hay que controlar la presión y hay que mirarla 1 o 2 veces al mes. Subrayo porque hay una pregunta que dice 1 o 2 veces, no, una vez a cada 5 años o algo así. Y es que cada 5 años, importante también, lo apunto, cada 5 años hay que cambiar los neumáticos, incluso aunque no se haya utilizado el coche. Hay una pregunta que dice que si hay que tener un mantenimiento del vehículo si no se utiliza. Aunque no se utilice, la goma, porque no hay que olvidarnos que las ruedas son goma, y la goma pierde propiedades, se endurece, deja de ser elástica y eso, pues claro, se cuartea, se endurece y se cuartea y eso es peligroso. Aunque no las hayamos usado, que por supuesto si las uso ahora veremos el desgaste. Así que cada 5 años hay que cambiar los neumáticos. La fecha de fabricación de la rueda no tiene que ver con la de fabricación del coche. El coche puede llevar fabricado 20 años, pero las ruedas recién compradas, instaladas, o sea, que están nuevas. Por eso la fecha de fabricación del neumático está en el propio neumático. Y ahí es donde hay que mirar para saber que a los 5 años hay que cambiarlo o antes si el neumático está deteriorado. Bueno, más cosas. Aparte de mirar el aire que tiene 1 o 2 veces al mes, hay que saber que hay que mirarlo siempre con el coche frío. Todo lo que haya que medir el aceite, la presión de inflado, todo lo que me digan que hay que medir, siempre hay que medirlo con el coche frío, porque cuando está caliente está dilatado. Por ejemplo, si yo me voy de viaje 200 kilómetros, me paro en una gasolinera y miro la presión, el movimiento ha calentado la rueda y el calor hace que aumente la presión, es como una olla express. Claro, si yo mido va a tener más presión de la que realmente tiene, la medición está mal hecha, va a medir más y por lo tanto no tengo que quitar presión, porque en cuanto se enfríe va a bajar otra vez hasta el nivel adecuado. Así que por eso hay que, para saber realmente la presión que tengo, medirlo en frío. Vale, cambiar los neumáticos cada 5 años y andar controlando la presión. ¿Por qué tengo que controlar esa presión? Bueno, esto es un poco poner unos dibujitos exagerados, pero que nos van a ayudar. Imaginaros una presión normal, sería un neumático que visto de frente sería más o menos así, ¿vale? Eso sería como si la rueda fuera así y hubiéramos hecho la sección así. Esto que apoya se llama banda de rodadura, porque es lo que rueda, lo que arrastra por el suelo, y a esto, que son los laterales, se le llama los flancos de la rueda. Bueno, tenemos la rueda desinflada. Esto ya digo que es un poco exagerado, pero para que lo entendáis, esta sería así, está menos inflada. Y luego tendríamos la rueda que está muy inflada, que ya digo que esto es una exageración, pero para que lo entendáis, que está tan sumamente inflada que lógicamente se tensa. Y al tensarse, ¿qué pasa? Que en vez de tener toda la banda de rodadura tocando el suelo, pues al inflar es como si tuviéramos un balón totalmente desinflado y aplastado, estaría totalmente pegado, pero el momento que lo inflas, al redondearse, se levanta. Bueno, pues eso, pues que no ahora veremos pues que no tenemos tanta adherencia, ¿no? Bueno, lo ideal siempre es llevar esta, que es la presión que me indica el fabricante para cada una de las ruedas. El fabricante del coche que sabe cada rueda el peso que soporta, la tracción cuando acelero, lo tiene todo controlado, me dice, yo te recomiendo, y además puede ser que sea la presión distinta para cada una de las ruedas, me dice, yo te recomiendo que en esta rueda lleves esta presión, que en esta, y esa va a ser siempre la correcta. Entonces, aunque en la pregunta me lo líen y me digan, usted va a ir a gran velocidad o usted va a llevar más peso del normal, deberá aumentar la presión, deberá quitar presión o cuando llueve, deberá aumentar la presión, deberá quitar. Nada, la respuesta correcta va a ser, deberé llevar aquella que me indica el fabricante en el manual de instrucciones o aquella recomendada por el fabricante. Esa siempre es la correcta. Que por otro lado es lógico, ¿tráfico va a contradecir al fabricante que es el que más conoce el coche? Pues lo que recomienda el fabricante, esa siempre va a ser la correcta.
pero sí que es verdad que me dicen qué es lo que ocurre si no llevo la ideal, que es la que me indica el fabricante. Entonces, me dicen, si llevo una presión inferior, que sería, veis que la rueda está desinflada y tenemos hasta los laterales, los flancos de la rueda tocando el suelo. Bueno, pues lo primero que me dicen es cómo se desgasta. Pues al tener los flancos, que son los laterales, por el suelo, se desgasta más por los laterales que por el centro. Porque el centro, que son la banda de rodadura, siempre tiene la goma un pelín más gruesa que lo que son los laterales, porque claro, los laterales no están hechos para rodar, entonces son un pelín más finos. Entonces se desgasta más por los laterales porque no están preparados para rodar. Mientras que si la pregunta dice por dónde se desgasta más una rueda con una presión superior, o sea, llevar mucha presión en la rueda, pues tengo que contestar que más por el centro que por los laterales, porque los laterales están elevados porque hay tanta presión que se me han tensado. Así que más por el centro cuando la rueda está muy inflada, presión superior, más por los laterales cuando la rueda está con una presión inferior a la indicada por el fabricante. También me hablan del calor. Repito que no hay que olvidarse de que las ruedas son goma y la goma pues con el calor se derrite, como todas las gomas. Puede ser de más o menos calidad, pero es goma, ¿no? Entonces esa goma que es, ya digo, de mayor o menor calidad, pero que con el sol se derrite, tenemos que pensar que cuando se derrite puede provocar un reventón. Entonces, ¿qué neumático creéis que se va a calentar más cuando va avanzando? ¿El que tiene una presión inferior o superior? Pues fijaros, el que tiene una presión inferior tiene mucha más superficie en contacto con el suelo, cosa que aquí, fijaros, solo estoy tocando ese trocito. Luego, ¿qué quiere decir? Cuanto más contacto con el suelo, más roce y la fricción con el suelo hace que se caliente. Luego este neumático se calienta más y como para lo que es el neumático el calor le va fatal porque lo derrite, en este neumático es más fácil que se produzca un reventón. Pues tener cuidado, porque la gente a veces contesta ¿en qué rueda es más fácil que se produzca un reventón? Y me dicen cuando la rueda tiene una presión superior, porque piensan, si yo le meto mucho aire es como un globo que al final explota. No, ya hay que meterle aire a una rueda para que explote, vamos, aposta, y aún así cuesta. Lo que es que se explota y revienta por un desgaste desigual, porque se desgasta y se calienta por un lado, que son los laterales que no están preparados, y al ser tan finitos, por ahí es por donde revienta, porque se derrite con el calor. Bueno, en cuanto al consumo, ¿qué neumático consume más? Pues siempre llevándolo mal, ¿eh? Si lo llevo bien es el ideal, porque mantiene el equilibrio entre el consumo, entre que esté bien, que toque el suelo, que se caliente lo menos posible, el equilibrio, el que marca el fabricante. Lo que ahora me están diciendo es qué ocurre si llevo mucho o poco, ¿no? Bueno, decía, en cuanto al consumo, ¿qué rueda consume más? Si llevo una rueda con una presión inferior, que sería esta, o superior, que tengo mucho aire. Bueno, pues se consume más cuando el neumático está bajo de presión. ¿Por qué? Porque tengo más superficie en contacto con el suelo y eso me va a costar arrastrarlo mucho más que, por ejemplo, esta que tengo muy poquito contacto con el suelo. Entonces dices, bueno, pues para ahorrar gasolina cojo y inflo mucho la rueda, que gasta menos. Pero, problema, sí, gasta menos, pero con suelo seco, ¿con qué rueda tengo menos adherencia, menos agarre? Pues con esta, que sí, que gastarán menos, pero es que estás tocando el suelo casi de puntillas, cosa que con esta, con suelo seco, estaríamos tocando el suelo todo esto. Por eso lo ideal, hay que mantener el equilibrio, es lo que dice el fabricante. Pero me hablan de qué problemas tienen las ruedas si las llevo o poco infladas o muy infladas. Así que poco infladas, hemos dicho que desgaste mayor por los laterales, un mayor calentamiento del neumático y por lo tanto más fácilmente reventón. También tiene problema de adherencia, no con el suelo seco, que hemos dicho que tendría más, sino con suelo mojado. Cuando llueve, en este tipo de neumático que se ha quedado tan ancho, es más fácil que se produzca el aquaplaning. De eso quedaros con ello porque lo voy a hablar el día que hablemos de qué pasa cuando llueve, factor vía y entorno, que será la parte final de este capítulo 7. Quedaros con eso, que el neumático ancho es más fácil
que suba por encima del agua y flote. En cuanto al neumático muy inflado, ¿qué problema tiene? Pues tengo desgaste más por la parte central, porque es lo único que roza. Tengo también el problema de la adherencia, tengo muchísimo menos agarre porque solo tengo ese poquito agarrado. Y problema de la suspensión, que esto lo vamos a ver próximamente. El vehículo lleva un muelle que garantiza que la rueda pegue bien en el suelo. Entonces, cuando pasa por desniveles, si son un desnivel considerable, el muelle se comprime. Pero si son piedrecitas o pequeñas irregularidades, el neumático, la rueda, que es goma, absorbe esas pequeñas irregularidades. Pero si está la rueda muy, muy inflada, es como un balón. Cuanto más inflado, más bota. Pero es que a mí me interesa ir botando en el coche por las pequeñas piedrecillas que me pueda encontrar. Pues no, sufriría mucho yo y sufriría mucho la suspensión, el muelle, porque sería el que tendría que absorber todo, porque la rueda no absorbe ninguna irregularidad. Así que problemas con la suspensión, problemas con el agarre, llamado adherencia, adherirse, pegarse. Me pego menos cuando el suelo está seco y encima se desgasta más por el centro. Por eso, lo que digo, la ideal, llevar la presión que dice el fabricante, que esa es la ideal para todo. Mantiene el equilibrio entre consumo y todo. Bueno, y más cosas. Vale, ya sabemos que hay que cuidar este aire. Ese aire va dentro de la rueda, ¿cómo? Bueno, pues puede ir de dos maneras. Puede ir o bien dentro de una cámara como una especie de flotador, o puede ir directamente en la rueda. Tubulés, tube, tipe. Bueno, pues hay que aprenderse estos dos nombrecitos raros. Cuando el aire va metido en el interior de un flotador, como la rueda de una bici, vamos a decir, que dentro tiene la cámara, ese neumático se llama tubetipe, o sea, el neumático con cámara. El aire va metido dentro de ese flotador, como el de una bicicleta, si habéis de montar alguna bici para arreglar el pinchazo. Mientras que el neumático tubulés es el neumático sin cámara. Uy, perdón. Bien digo, perdón. Sin cámara. El aire va a ir metido directamente entre la cubierta y la llanta. La llanta es la parte plateada que tiene la rueda en medio, que es la que va atornillada al bastidor del vehículo. Bueno, pues la goma va pegada a esa llanta, que es la parte metálica, va pues con un cierre fundido, la goma, vamos a decir, hermético, y el aire va directamente ahí metido. Bueno, pues hay que acordarse qué nombre es el de sin cámara y qué es el de con cámara. Si queréis, yo creo que es fácil, bueno, a mí me ayuda, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando en la playa se hace topless, decimos que es sin el top, sin la parte de arriba, sin top. Pues tubuless, sin el tubo, sin la cámara. Y lo que me queda, pues la otra es la que tengo que contestar, neumático con cámara. ¿Cuál de estos dos neumáticos es peor, más peligroso? Es verdad que podemos pensar, pues el neumático que no tiene cámara, como tiene menos piezas, será más malo. No, el neumático de los dos, el menos seguro, el tubetipe. ¿Por qué? Para que lo entendáis un poco, imaginaros que esto es la goma del neumático, la cubierta. Y ahí va el aire. Y luego tenemos el neumático con cámara, que sería esta la cubierta, pero la cámara va con un pequeño, o sea, dentro va la cámara, que es finita, y ahí va el aire. ¿Qué pasa? Si nosotros pinchamos en un neumático tubulés que no tiene cámara, pincho, lo que atravieso es muy grueso, con lo cual no va a explotar, simplemente se va a perder el aire por ahí poco a poco. Pero si tú tienes un neumático con cámara, cuando se mete el clavo que pincha, ¿qué es lo que pasa? Que te está pinchando ahí en lo que es la goma fina de... Uy, se ha salido el otro. Lo que es la goma, ¿vale? Que es finita, que es la cámara, y ahí es donde revienta. Es como pinchar un globo. Si pinchas un globo como es tan fino, revienta. Entonces, tened cuidado que aquí lo que pinchas, que es lo que lleva el aire, es un globo finito, que va a producir un reventón. Mientras que aquí, si pinchas, el aire va a salir poco a poco, pero no va a reventar. Por eso es mejor el neumático sin cámara, porque es más difícil que reviente. Y luego tenemos el neumático que lo llaman radial, que es como los radios de la bici,
Dentro de la goma tiene como unos alambres en forma de radio del centro al exterior y eso hace que lo refuerce y sea mejor neumático. Entonces, si me preguntan qué neumáticos son los mejores, los radiales. Y de estas dos lo que me preguntan es, pues, cuáles sin cámara y cuáles con cámara. Recordando siempre que todos tienen aire y que ese aire hay que mirarlo y controlarlo para llevar lo adecuado. Bueno, ya hemos cuidado todo lo que es la parte de dentro, el aire, pero hay que cuidar también la parte de fuera, la cubierta. Bueno, la parte de fuera del neumático, la goma, vamos a imaginarnos que tenemos, vamos a verlo así, el neumático, esto es un poco exagerado, bueno, un poco bastante, apoyado en el suelo, ¿no? Bueno, esto hemos dicho que es la banda de rodadura. ¿Qué pasa con el neumático? Que hay que recordar que es goma, ¿vale? El neumático es goma. A ver qué lo hago. Entonces, ¿la goma qué pasa? Si nosotros cogemos un borrador de estos de papelería y le empezamos a dar así a la mesa, a que al final me quedo sin el borrador, porque se va comiendo, al darle con el papel o en la mesa, se va comiendo, ¿no? Pues eso sucede también con nuestros neumáticos, que esto que va rozando por el suelo cada vez se va comiendo goma, hasta que llega un punto que tiene el dibujito que prácticamente está la rueda lisa. Bueno, pues me dejan la profundidad del neumático que sea hasta 1,6 milímetros. En el momento que pasa a menos de 1,6 milímetros es obligatorio cambiar el neumático. Pues importante ese numerito que me lo preguntan. ¿Cuándo es obligatorio? Pues cuando la profundidad se me ha quedado inferior a 1,6 milímetros. Sí, desde el momento que empiezo a usar la rueda empieza a desgastarse. Entonces, claro, me tienen que dar un cierto límite. Un neumático nuevo, a lo mejor que tenga 7 u 8 milímetros, pues ahí tengo un montón de desgaste, pero no llegar por debajo de 1,6. De hecho, eso es lo obligatorio. Lo recomendable, pues a ser posible que lo cambiemos antes de que aparezca la marquita que me indica que ya paso del 1,6. Bueno, más cositas que hay que mirar en la rueda. Resulta que en los laterales de la rueda vamos a tener un montón de inscripciones. Vamos a tener la marca de la rueda, la altura de la rueda, el perfil, la anchura, bueno, un montón de datos. La fecha de fabricación de la rueda. Bueno, pues uno de los datos que viene se llama código de velocidad y me preguntan por él. El código de velocidad de la rueda es un código alfabético de la A a la Z y ese código lo que me dice es la capacidad de esa rueda de aguantar velocidad antes de que explote, por poneros un ejemplo así exagerado. Entonces, si a mí el fabricante lo que ha hecho es, yo tengo un neumático, yo tengo un coche que el motor que le he montado es capaz de ir a 100 por hora, pues le voy a meter una rueda que sea capaz de aguantar ir a 100 por hora. ¿Qué sucede? Que me dicen que si yo puedo cambiar esa rueda y poner una rueda que tenga un código de velocidad diferente. Pues a ver qué sucede. Si yo tengo un coche que es capaz de ir a 100 por hora, le quito la rueda que aguanta ir a 100 y le monto una que es capaz de ir a 80 solamente, ¿podría? No, porque cuando yo acelere, como el coche llega a 100, cuando pase de 80, que es lo que aguanta la rueda explotaría. Con lo cual yo no puedo poner un código de velocidad inferior al que me diga el fabricante porque el coche está hecho para ir a 100 y la rueda solo aguanta 80, luego no vale. Pero ¿qué sucede al revés? Yo en ese coche que es capaz de ir a 100 le quito el neumático que aguanta ir a 100 y le meto uno que aguante ir a 120, un código de velocidad superior, aguanta más velocidad que la que es capaz de llevar el coche. ¿Pasaría algo? No, porque el coche lo más que va a ir es a 100 y la rueda aguanta hasta 120, o sea, sobra, pues no hay problema. Luego, ¿puedo poner un código de velocidad diferente al que me haya dicho el fabricante? Sí, siempre que sea superior. O sea, siempre que aguante más velocidad, está bien. Lo que no puedo es inferior al que me diga el fabricante. ¿Bien? Como que si el fabricante me dijera el código de velocidad mínimo que le puedo meter al coche. Si le quieres meter más, tú verás. Mejor irá, mejor aguantará. ¿Bien? Bueno, pues ya tenemos controlado el dibujito de la rueda, que hay que tenerlo muy pendiente, que no se nos desgaste por debajo del 1,6 y lo del código de velocidad. Bueno, pues ya tenemos cuidado el neumático.
me falta. ¿Y si pincho la rueda? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues si nosotros pinchamos el neumático, me dicen qué es lo que hay que hacer primero, que si levantar el coche o aflojar las tuercas. Bueno, pues lo primero, fijaros, hay que aflojar la tuerca y luego ya levantar el coche, termino de quitar las tuercas y cambio el neumático. ¿Por qué? Porque que mucha gente dice primero, pues levanto la rueda. No, porque si tú levantas el coche y luego intentas aflojar, la rueda no tiene ningún apoyo y te va a girar. Cuesta más trabajo pues lo que es el aflojar las tuercas. Así que aflojamos la tuerca con el coche en el suelo y luego ya una vez que están aflojadas levanto la rueda con el gato. ¿Bien? Bueno, pues vamos a pasar con nuestro segundo elemento de seguridad activa. Vamos a hablar de los frenos. Bueno, de los frenos vamos a tener freno llamado de servicio o también llamado freno de pie, freno de estacionamiento o también llamado freno de mano, freno motor o freno socorro. Bueno, pues estos son los tres tipos de frenos que hay que conocer. Luego ya hablamos de las mejoras. Bueno, freno de servicio de pie. Como la palabra indica, freno de pie es el que acciono con el pie. Es decir, yo estoy en movimiento y piso el pedal para sujetar el coche. Pues ese es el freno de servicio o de pie, el que utilizo normalmente cuando el coche está en movimiento y lo quiero sujetar. Freno de estacionamiento o también conocido como freno de mano. Claro, yo dejo mi coche en un hueco estacionado y me bajo del coche. ¿Qué pasa al bajarme del coche? Que quito mi pie del freno. Y, por poneros un ejemplo exagerado, imaginaros que yo he dejado el coche en una cuesta y me bajo y ya me llevo mi pie del freno. ¿Qué pasaría? Que si no tiene ningún otro freno, el coche se caería y daría un golpe. Esto no quiere decir que solo haya que echar el freno de mano cuando estoy en cuesta. Si yo estoy en llano, imaginaros que alguien se apoya en el coche, también se lo va a llevar, o una ráfaga de viento fuerte, con lo cual hay que, cuando me bajo del coche, asegurarlo con algo. Bueno, pues con ese freno, se llama freno de mano, es una palanquita que tengo en el lateral que tenso, tiro y se sujeta el vehículo con el freno de estacionamiento, es decir, con el freno de mano que sirve para sujetar el coche cuando ya está quieto. No es para cuando está en movimiento, sino cuando ya lo tengo quieto, asegurar. Bueno, pues hay una pregunta que dice sobre qué ruedas actúan estos frenos. Uno de ellos actúa sobre las 4 ruedas y el otro actúa sobre solamente 2. Entonces, ¿cómo saber cuál es cuál? Yo, si queréis, lo pienso de esta manera. ¿Cuándo me hace falta a mí mayor número de ruedas que sujeten un coche? ¿Cuando el coche está en movimiento y lo quiero sujetar o cuando ya está quieto? Si os dais cuenta, por ejemplo, imaginaros que ya esté quieto, solo que no quiero que se lo lleve el aire. Pues con ponerle ahí una piedra ya haría de tope. Pero si un coche va a 100 por hora, le pones una piedra, ¿qué pasa? ¡Pum! Se la salta. O sea que, ¿cuándo necesito yo más fuerza, por decirlo de alguna manera, para sujetar un coche? ¿Cuándo necesito yo más ruedas que sujeten eso? Cuando está en movimiento, me cuesta mucho más frenarlo. Así que el freno de pie actúa sobre las 4 ruedas del coche porque es el que tiene que sujetar el coche cuando está en movimiento, que es cuando más energía lleva. Y el freno de mano, que ya está quieto, que solo es un poco sujetarlo para que no se me vaya, pues actúa sobre solamente 2, que normalmente son las traseras, ¿vale? Bueno, pues recordar eso, qué ruedas actúa, qué freno actúa sobre qué ruedas. Bueno, más cosas. Vamos con el freno motor. Bien, para entender el freno motor hay que saber el por qué necesito usar ese freno. Resulta que el freno de pie tiene un problema, que es que si abuso, no es con cualquier freno, sino que abuse de ese freno, si abuso se calienta. Esto es un poco muy por encima, pero para que entendáis un poco la mecánica, el freno no quiere salir ardiendo. Entonces, sobre todo en verano, que la temperatura externa es muy grande y yo abusando de los frenos, el roce que produce la pinza con la rueda que es sujeta, ese roce, cuando la rueda va a 100 por hora y esto lo intenta sujetar, fijaros si hay fricción. Esa fricción hace que se caliente, entonces hay una membrana que antes de que los discos salgan ardiendo,
pues lo que hace es separar la pinza. ¿Qué pasa? Que cada vez está más separada y frena menos. Por mucho que yo apriete el pedal, no va a sujetar bien la rueda. Quiere decirse que al final va a dejar de frenar, por mucho que apriete yo el freno, porque el freno no quiere salir ardiendo. A eso se le llama fading, que es que el freno se fatiga y deja de frenar. Bueno, entonces, ¿cómo hago para no abusar del freno de pie si, por ejemplo, estoy cuesta abajo y con muchas curvas, que claro, en cada curva hay que rebajar un poco la velocidad? Bueno, pues utilizo el llamado freno motor. El freno motor, que es usando marchas cortas. Nosotros tenemos una palanca de cambio que vamos a seleccionar lo que queremos de la energía que produce el motor. Para que lo entendáis, el motor está produciendo una energía. Esa energía la puedo querer o para velocidad o para fuerza, pero nunca puedo tener las dos cosas. Yo lo comparo con el cuerpo humano. Imaginaros que yo voy a tope de mis posibilidades, corriendo a tope, y me viene una cuesta arriba. ¿Yo puedo seguir a esa misma velocidad? No, mi cuerpo lo que hace es, mira, con la energía que tú tienes, como ahora la quieres para fuerza, tienes que perder velocidad. Entonces yo, por mucho que quiera correr a la misma velocidad, no puedo, porque me ha venido la cuesta y tu cuerpo regula, ahora necesitas fuerza, pues no puedes tener tanta velocidad. Pues en el coche eso se hace con la caja de cambio. Tenemos una serie de piñones, pequeños con grandes o igualando los tamaños, que cuando es un piñón pequeño con uno grande, lo que hace es aumentar la fuerza del coche. Es como dicen, déjame una palanca y muevo el mundo, ¿no? Con un puntito eres capaz de hacer mucha fuerza. Mientras que cuando ya igualan los piñones, pues es para ahorrar, por ejemplo, gasolina. El coche ya va casi por inercia, pues con seguir transmitiendo no hace falta que haga esfuerzos, sino simplemente mantener el movimiento, pues igual los piñones. Eso serían marchas más largas. Entonces, ¿qué es lo que hago cuando meto una marcha corta? Entre comillas, es un poco engañar al coche. Yo llevo una marcha larga y quiero frenar, pero sin tocar el pie, sin tocar el freno para que no haya esta fricción. Entonces lo que hago es poner una marcha corta. De una larga, de los piñones igualados, le meto un piñón pequeño. ¿Qué es lo que hace? Retener el vehículo, le frena. Es como que le estamos engañando diciendo, venga, que voy a subir una cuesta, necesito fuerza. Entonces el coche, al engranarle un piñón pequeño, frena la velocidad de la rueda para que aumente en fuerza. A mí en realidad me da igual que haya ganado en fuerza. A mí lo que me ha interesado es que ha retenido la rueda y está yendo más despacio, sin necesidad de haber tocado el freno y así no se calienta. Luego, ¿es recomendable usar el freno motor con marchas cortas para retenerlo? Sí, porque así evito tocar el freno. Decís, ya, pero ¿y si es una detención total? Hombre, pues siempre habrá menos fricción si esto gira a 20 por hora y lo quiero sujetar que si gira a 40 y lo quiero sujetar. Entonces, al menos con el freno motor siempre va a ir cada vez más lento y si tengo que terminar la frenada con el freno de pie, ¿vale? Pero siempre habrá menos fricción si ya casi va parado el coche. Así que sí, es muy recomendable usar ese freno motor, que se hace utilizando marchas cortas del vehículo, reteniendo. Y por último, el freno socorro es un freno que es por seguridad. Yo lo comparo con si tú te tiras haciendo puenting y te tiras con dos cuerdas, una más larga y una más corta. A ti en realidad te está siempre sujetando el recorrido corto, vamos a decir la cuerda azul. Pero si esa cuerda se rompe, pues vas a frenar un pelín más abajo, vamos a poner ahí, que es la cuerda roja estirada, vamos a frenar ahí un poquito más abajo, pero vamos a frenar. Pues eso es el freno de socorro, es un recorrido más largo que el recorrido que tiene el freno de servicio y se acciona con el mismo pedal de pie, pero que cuando nota que por ahí no frena porque se ha salido el líquido, porque tiene poca presión, pues va por el otro circuito que es un pelín más largo y frenaré un poquito más lejos, pero ese recorrido final me asegura que voy a frenar, si no con uno, pues con el otro, aunque sea un poquito más lejos. Bueno, pues ya sabemos, nuestros frenos los conocemos, vamos a cuidarlos. Freno de pie, por un lado ya sabemos que no hay que abusar de él para no calentarlo, pero también tenemos que cambiar. El disco va atornillado a la rueda y luego hay una especie de pastillas, de hecho se llaman así,
que lo que hacen es sujetar ese disco. Bueno, pues hay que cambiar periódicamente las pastillas y el disco cuando se deteriore. ¿Cada cuánto cambio las pastillas? Cada cuando me lo dice el fabricante en el libro de instrucciones, pero que hay que saber que hay que cambiar las pastillas. Y también hay que tener cuidado con el nivel de líquido. En nosotros, claro, yo piso aquí el freno y la rueda está ahí adelante. ¿Cómo llega el esfuerzo del pedal hasta la rueda? Bueno, pues hombre, muy grosso modo, por supuestísimo, pero bueno, para que lo entendáis, nosotros pisamos el pedal, aquí tiene una pastillita y esto todo es líquido, de forma que cuando yo piso el pedal, presiona el líquido, ¿vale? Y ese líquido hace presión y sujeta las pastillas. ¿Qué pasa? Que si ese líquido se ha salido por aquí porque tiene un escape, ese líquido sale por aquí, pues imaginaros que el nivel de líquido está por aquí, pues que aunque yo pise el pedal a fondo, no llega a tocar el líquido y por lo tanto no frena. Por eso también tengo que estar pendiente del nivel de líquido de frenos. Este líquido, nosotros vamos a ver un depósito, que es el líquido de frenos, y tenemos que ver que el nivel siempre esté entre el mínimo y el máximo. ¿Bien? Así que mirar el nivel de líquido y cambiar pastillas cada X, cada cuando me lo diga el fabricante, y el disco cuando se deteriora. Pues ese es el mantenimiento de nuestros frenos. Bueno, pues ahora vamos a ver las mejoras. Hemos dicho al principio que invertir dinero en seguridad que nos venía muy bien y sobre todo si conocíamos bien cómo se usaban esos sistemas. Bueno, pues un freno, una mejora de nuestros frenos es que mi coche lleve ABS. La palabra ABS viene de sistema anti-bloqueo. Es un sistema que, como sus iniciales indica, evita que las ruedas se bloqueen. ¿Por qué no quiero que la rueda se quede totalmente quieta? Pues porque para evacuar toda la energía que lleva el coche cuando está en movimiento, necesito tiempo y espacio. Es decir, para que lo visualicéis, si yo voy a 100 por hora con mi coche y de repente dejo la rueda totalmente quieta, la rueda se queda quieta. ¿Pero el coche que va a 100 por hora también se queda clavado? No, la rueda se va a quedar quieta y lo que hace el coche es que supera el índice de adherencia, vamos, que va a escurrir hasta que se quede quieto porque le vaya frenando el roce. Y encima sin control. Es como si yo fuera corriendo por un pasillo encerado y me quedara quieta. Sí, sí, los pies se van a quedar quietos, pero la fuerza que llevas te va a hacer deslizarte. Y no quiero, porque con el coche quiero mantener en todo momento yo el control. Entonces, normalmente cuando mi coche no tiene ABS, es decir, tiene frenos convencionales, una frenada eficaz es freno. Cuando veo que la rueda se va a quedar completamente quieta, que es cuando yo voy a perder el control, suelto. Entonces la rueda va a seguir dando vueltas, pero ya más despacio, porque la he pegado ahí un pisotón. Cuando ya veo que vuelve a dar vueltas, vuelvo a frenar otra vez fuerte. Cuando veo que casi se va a quedar quieta, suelto. Y ya va más lenta. Y luego ya es frenar del todo. Es decir, freno, suelto, hasta que se quede quieto. Siempre freno al máximo, pero suelto antes de bloquear la rueda. Siempre antes de que se quede completamente quieta. Esa es la forma de frenar si mi coche lleva frenos convencionales. Si mi coche lleva ABS, ese sistema antibloqueo, tengo que pisar a fondo el pedal. Fijaros, a fondo y no soltarlo, hasta que el coche completamente se quede detenido. ¿Por qué? Porque el sistema, cuando yo piso a fondo, ve que la rueda se va a quedar bloqueada y suelta y frena, suelta, frena. Es decir, lo que yo haría con el pie, que lo hago a ojo, el sistema lo hace mecánicamente y por supuesto perfecto porque lo hace mecánicamente. Apura mucho, mucho, mucho hasta que la rueda nunca se va a llegar a bloquear. Por eso me dice, ¿con qué sistema de frenado tengo que pisar el pedal a fondo y no soltarlo en ningún caso hasta que se quede el coche quieto? Cuando mi coche tiene ABS. Bueno, otra de las mejoras que le puedo meter al coche es el servofreno. Servofreno. La palabra servo, que también me va a servir servodirección, el servofreno no hace que la rueda frene mejor, que los frenos frenen mejor, no, no, no. Lo que hace es que yo regule mejor la frenada y pueda ser más progresiva. El servofreno tiene que ver con el pedal del freno. Es decir, me cuesta menos pisar el pedal del freno.
¿Y qué consigo con que ese freno, ese pedal esté más suave? Que puedas controlar mejor la frenada, para que lo entendáis. Si yo, por ejemplo, cojo un bote de estos de espárragos con líquido, ¿no? Y hago mucha fuerza para abrir la tapa, llega un momento que cuando luego abrirla, lo que no es que no controlo, que directamente se cae todo el agua por todos los lados. ¿Por qué? Porque he tenido que hacer mucha fuerza y claro, es difícil hacer fuerza y controlarla. Pero si la tapa está suave, yo puedo abrir perfectamente, suavemente y levantarla. Y esto ni se ha caído el líquido ni nada. Pues eso es que si el pedal está duro y yo tengo que hacer fuerza, voy a ser mucho más brusca que si el pedal está suavito, que puedo hacer la frenada pues como muy suave, como muy progresiva, que es de lo que se trata en los frenos, que todo sea suave y progresivo. Así que servofreno, el pedal está más suave y por lo tanto mi frenada es más progresiva y el ABS evita que la rueda se bloquee. Y es el único caso en el que con el freno tendría que pisar a fondo, abajo del todo, y esperar a que el sistema funcionara y se quedara quieto. ¿Se frena, por lo tanto, igual con los frenos ABS que con los frenos convencionales? No, se frena de diferente manera, porque con freno convencional, freno y suelto antes de bloquear, el ABS es freno a fondo hasta que el vehículo se quede quieto. Bueno, pues vamos con otro sistema de seguridad activa, que es el sistema de suspensión. Bueno, esto es un poco exagerado, pero el sistema de suspensión es un muelle que garantiza que el vehículo siempre está pegado al suelo, aunque las ruedas tengan diferentes niveles. Esto ya digo que es un poco exagerado, pero imaginaros que tuviéramos así un coche subido en un bordillo, pues ambas ruedas estarían completamente pegadas al suelo porque la suspensión, que es el muelle, garantiza que esa rueda siempre está bien presionada. Bien, ahora, problema, cuando esto baje, daros cuenta que hemos tenido un muelle así de presionado y de repente le soltamos. ¿Qué pasa si yo presiono un muelle y luego lo suelto? Pues que empezaría a dar botes hasta que se quedara ahí quieto indefinidamente. Bueno, pues para sujetar ese movimiento del muelle hay algo que se llama el amortiguador. Ese amortiguador lo que hace es que ese movimiento oscilatorio se quede quieto lo antes posible. Sujeta a ese muelle para que se frene lo antes posible, porque si no estaríamos todo el día en movimiento y nos marearíamos, ¿no? Bueno, pues eso es la suspensión, el muelle que absorbe la irregularidad y el amortiguador que absorbe el movimiento oscilatorio del muelle y lo sujeta. Bien, pues me preguntan qué sucede si ese sistema de suspensión no está en buenas condiciones. Bueno, me dicen qué pasa si pego un frenazo o un acelerón. Esto es una exageración, pero para que lo entendáis. Si yo pego un frenazo o si yo pego un acelerón y esa suspensión va mal. Ya digo que esto es una exageración, pero para que se entienda. Si nosotros, figura de arriba, pegamos un frenazo, nosotros pegamos un frenazo. ¿Qué es lo que sucede cuando vas en el autobús y pegan un frenazo? Que todo el mundo nos vamos hacia adelante. O sea, la masa, el peso se desplaza hacia adelante, quiere decirse que parte delantera se baja, parte trasera se eleva, como que hacemos el pino, ¿no? Mientras que si pegamos un acelerón y está mal la amortiguación, pues eso, vas en el autobús y arranca el vehículo, o sea, la gente lo que hace es irse hacia atrás. Bueno, pues eso es que el peso se desplaza hacia atrás, parte trasera se baja, parte delantera se eleva, es como hacer un caballito, ¿no? Bueno, pues esto, importante, hay que leer despacio. Si me preguntan, ¿qué pasa si llevo mal la amortiguación y pego un frenazo o pego un acelerón? Porque es o que me quedo así clavando el pico o haciendo un caballito. Así que hay que fijarse porque me van a decir en esto, acelero, parte delantera se baja, parte trasera se eleva o parte trasera se baja, parte trasera se baja. O sea, leerlo y despacio y ya está. Bueno, esa es la suspensión. Y por último, vamos a tener lo que sería la dirección que hemos hablado al principio del volante, ¿no? Que forma parte de la parte de la dirección. El volante lo que hace es mover las ruedas delanteras, que son las ruedas que se llaman ruedas
directrices que dirigen el vehículo. Bueno, ¿qué sucede si ese sistema de dirección va mal? Bueno, pues hay que llevarlo al taller. ¿Y cómo sé que va mal? Lo ideal es que yo suelte el volante y el coche vaya recto. Eso significa que está perfecto. Si yo noto que se va hacia un lado o hacia el otro, puede ser o que tenga, ojo, una presión diferente, que esté descompensada, que entonces una rueda se agarra más. Recordad que hemos dicho, una rueda desinflada tiene en seco más agarre que una muy inflada. Entonces iría el coche hacia la rueda que está desinflada. Puede ser por motivo de presión que sea descompensada o porque el volante esté en malas condiciones, o sea, la dirección, perdón, esté en malas condiciones. Así que si suelto el volante y el coche se me va hacia un lado, puede ser o problema de la presión de inflado o problema de la dirección. Si vibra, pues igual puede ser o bien problema de las ruedas o bien, y sobre todo, problema de la dirección. Y en ese caso, pues hay que llevarlo al taller. Mejoras de la dirección, pues hay algo que se llama servodirección o también llamada dirección asistida. ¿Qué hemos dicho que significaba el servo? El servo significa que me cueste menos esfuerzo. Pues eso, servodirección o dirección asistida significa que el volante me va a costar menos moverlo y eso hace que pueda hacer mis movimientos más precisos y más suaves. Entonces me preguntan, ¿cuándo sobre todo es beneficioso que mi coche lleve esa dirección asistida, ese servodirección o dirección asistida? ¿Cuando voy a bajas velocidades o cuando voy a altas velocidades? ¿Cuándo te cuesta a ti mover algo más? ¿Cuando está quieto o moviéndose? Yo pongo el ejemplo, tú vas a levantar a alguien que está en el suelo y conforme tú le levantas, él se ayuda y se mueve. O tienes algo que es un cuerpo muerto, una persona tirada en el suelo completamente quieta y tú intentas levantarla, a que te cuesta trabajo, porque es un cuerpo muerto que no te está ayudando en nada. Pues el coche igual. Tú necesitas ayuda cuanto más quieto está el coche, es decir, para estacionar, que te paras para coger la referencia, te quedas quieto, ahí te va a costar mucho mover el volante si no tienes dirección asistida, a bajas velocidades. Cuando el coche va lanzado, con que hagas cualquier pequeño movimiento, el coche va a seguir a donde vayas. Así que necesito sobre todo esa dirección asistida a bajas velocidades, que lo preguntan. Bueno, pues con esto tendríamos la mayoría de los elementos de seguridad del vehículo, seguridad activa. Nos faltan las luces, que siempre lo dejo para el día siguiente porque no da tiempo. Entonces hablaríamos de las luces más toda la seguridad pasiva y preventiva en la próxima clase. Y terminaríamos todo lo que es el bloque vehículo, ¿vale? Pues nada, nos vemos próximamente en la próxima clase. Hasta pronto.